¿Cómo están? Muy buenas y bendecidas noches tengan todos y todas ustedes. Hoy estamos en un live precisamente donde les voy a platicar sobre la experiencia que tuve este fin de semana. Esta que acaba de pasar, tuve una clase de Access Consciousness que se llama Hablando con las entidades. ¿Y de qué va esta clase? Pues precisamente a quitarte todos estos miedos, tabús, votos, pactos, promesas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, precisamente con el tema de las entidades. Entonces, para esto a mí me gustaría platicarles un poquito que pues yo siempre fui una persona bastante sensible a lo que ahora conocemos como que somos seres muy empáticos y que tenemos una sensibilidad y que precisamente ¿qué pasa? Que nosotros tenemos conexiones con otras personas, con otros seres y que a veces no nos estamos dando, no somos conscientes al 100%, ¿no? Yo empecé, ahora que yo he estado documentándome en este tema y ahora que tomé esta clase, me di cuenta que cada vez que yo estornudaba, en particular cuando estornudo solamente una vez y ya sea que vaya en el coche, que vaya de viaje y que estoy haciendo algo normal y que estornudo, ya me di cuenta que es una entidad como no sé si han visto en estas caricaturas o en las películas, que viene y se te mete como el espíritu que te viene y te atraviesa y es algo así. Me di cuenta, no sabía que yo pensé que era la alergia o el sol o el polvo o algo por el estilo y entonces ahora me di cuenta que realmente que no, que era esta vinculación con las entidades. Pero bueno, yo les decía que siempre fui un niño en su momento, obviamente, un niño que tenía mucha sensibilidad y que, pero no, yo no ponía atención a ello, ¿no? Porque pues normalmente crecemos y nos dicen pues que obviamente que somos raros, que nos inventamos cosas y demás, y entonces fue pasando el tiempo y me di cuenta que no. Ahora que he estado yo echando la mirada hacia atrás, por así decirlo, me di cuenta que todo el tiempo he estado en contacto con entidades. Y yo creo que todos lo estamos. ¿Y a qué va esto? Pues precisamente de que yo creo que en algún momento no hemos percibido que todos tenemos este contacto. Hablar con entidades no solamente es la parte de las entidades como las conocemos, los fantasmitas, sino entidades es un grupo más grande, por así decirlo. Las entidades puede ser desde posavasos, puede ser la libreta, puede ser una pluma, pueden ser los celulares, pueden ser las pantallas de televisión, las computadoras, los animales. Todo es una entidad, porque todo tiene energía. Y si todo tiene energía, nosotros podemos platicar con todo. Entonces, yo les decía que echando la vista hacia atrás, ahora en estos meses, pues precisamente me he dado cuenta que yo siempre me comunicaba con las entidades, pero no lo hacía de una manera consciente. ¿Y cómo lo hacía? Yo siempre le he pedido mucho al universo de diferentes maneras. Es lo que yo vengo y les platico en los lives, ¿no? En donde yo les digo, oye, pues ve y pídele al universo, ve y pídele a los ángeles, ve y pídele a los arcángeles, pon a trabajar a tu ángel de la guarda. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues así. O sea, sin ningún protocolo establecido, pero pues nosotros queremos precisamente todo el tiempo querer tener como un método, como una guía para poder hacerlo cuando es algo de lo más natural. Pero ¿qué pasa? Que nosotros desconfiamos de nosotros mismos porque nos han vendido que alguien tiene el don, que alguien más sí tiene esa sensibilidad, que alguien más sí tiene esta cualidad, que alguien tiene este talento, y entonces nosotros nos tendemos a achicar, nos comparamos. Y cuando nos comparamos, lo único que pasa es que precisamente no nos permitimos ver todo aquello que hay. Entonces, en algún momento yo en la escuela, yo me acuerdo tanto, la verdad es que nunca fui de estudiar demasiado, o sea, yo estudiaba una hora en la tarde y ya con eso hacían los exámenes.
Ahí sale el diablo, Daniel. Para nada. Aquí hasta exorcizamos a los demonios, ¿tú crees? Saludos para ti. Entonces, oigan, en Facebook yo no sé por qué no veo sus comentarios, si es que los están poniendo. Pero, no, pues no veo sus comentarios ahora. No sé por qué. Qué mal. Pero bueno, entonces, cómo yo me daba cuenta que precisamente cuando yo tenía dudas de alguna respuesta, precisamente yo les pedía en ese momento que me ayudaran. Y yo les pedía, pues yo no sabía, obviamente, cuando yo estaba en la primaria, yo no sabía de los ángeles. Entonces yo les decía, ay, por favor, Diosito, por favor, ayúdame y dame la respuesta. Entonces yo me acuerdo que yo dejaba la pregunta y yo continuaba con las otras. Y ahí, después cuando revisaban nuevamente, es como de, claro, ya me la sé. Y no es algo que ustedes, bueno, ya te acordaste y demás, pero haciendo memoria, yo me acuerdo que había temas que obviamente los maestros luego no te daban, que iban a venir en el examen, ¿no? Y entonces, pues yo ya tenía la respuesta. Entonces, de esta manera, pues me doy cuenta que siempre tuve esta habilidad, por así decirlo. Espérenme, déjenme volverlo a reiniciar en Facebook porque esta cosa se está volviendo loca. Por favor, vuélvanse a meter, por favor, ¿vale? Ok, entonces yo les decía que yo tenía esta sensibilidad y así cuando fui creciendo, por supuesto que pues se me volvió como en algo muy normal para mí, por así decirlo, ¿no? Porque yo cada vez que estaba en una situación, yo les he platicado que cada vez que yo tenía una reunión, yo le decía, Arcángel Miguel, te pido por favor que me des la respuesta. Arcángel Gabriel, yo te pido que por favor me digas qué decir en este momento. Te pido por favor que me ayudes y sobre todo que me des claridad y conocimiento. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que precisamente me di cuenta que en algún momento mi mente se quedaba como en blanco. Y yo empezaba a escuchar a las personas y entonces cuando me daban el uso de la palabra era como del, ok, lo empezaba a decir y no sabía en ocasiones, por así decirlo, qué estaba diciendo. Entonces era como muy loco porque pues porque imagínate de no tener la respuesta a después dar toda la explicación, después dar toda la... hasta artículos yo daba de la ley y entonces imagínate, era como bien loco porque yo cuando terminaba la reunión, yo me iba a mi oficina y entonces hay un libro en gobierno que se llama Prontuario, que es donde está contenido pues precisamente toda la normatividad. Y cuando yo llegaba, ¿qué era lo que pasaba? Que me di cuenta que las respuestas que me habían dado en ese momento estaban correctas, ¿no? Entonces para mí era como muy sorprendente el poder ver que si yo pedía me daban las respuestas y que era un entendimiento como muy fácil. Pero, ¿qué fue lo que pasó y lo que yo me he dado cuenta? Pues que al final, cuando nosotros tenemos fe, por así decirlo, o tenemos esta certeza de que nos darán la información, por supuesto que viene la información te la baja. Porque, ¿cómo estás, Mali? Muy buenas noches. Porque, ay, espérenme. Tin, tin, tin. ¿Cómo estás, José? Espérenme, es que esta cosa de acá ya se me deschavetó. ¿Cómo estás, Lau? Yo traigo mucha angustia porque no sé nada de mi mejor amigo desde hace 15 días. ¿Hay manera de saber si se encuentra bien? ¿Cómo estás, Sandy? Mira, ay, ahorita es que si no me voy a perder también yo del tema. Sí podemos saber, por supuesto, a través de los registros akáshicos. Y entonces, siempre hay manera, cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros tenemos esta confianza de que nos va a llegar la información, por supuesto
que la información va a estar. ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Yo les explico una parte en el taller de registros. ¿Qué pasa? Nosotros nos han dicho que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por supuesto que nosotros tenemos la capacidad de ¿qué? De poder conectar con esta parte divina. ¿Y cuál es la parte divina? Pues obviamente con el Espíritu y con todo lo que nos conecta, con el universo, con Dios, con los ángeles y los arcángeles, porque todos estamos en una misma conciencia, que es la conciencia la que no juzga y todo lo abarca, bueno, malo, correcto, incorrecto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos soltamos y confiamos, por supuesto que nos estamos dando la oportunidad de venir y bajar la información. Ya era lo que yo les digo, nosotros lo hacemos de una manera a la mejor espontánea o inconsciente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que precisamente, espérenme hablando con las entidades. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que precisamente cuando nosotros vamos fortaleciendo toda esta dinámica que tenemos en el día a día, pues, ¿qué pasa? Que vamos fortaleciendo nuestro canal y cuando fortalecemos nuestro canal es como yo les digo que nuestra conexión con la divinidad es del tamaño de un pelo, porque en algún momento los registros me dijeron que ese es el nivel de conexión, como si saliera de aquí un rayito que nos conecta allá arriba, es del tamaño de un pelo. Pero conforme nosotros vamos practicando, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? Pues precisamente, pues lo único que pasa es que este pelito después se va a volver 2 pelitos, después se va a volver 3 pelitos, después se va a volver 5 pelitos, después se va a volver lo que se le llama un tubo de luz. Y en este tubo de luz precisamente nosotros podemos llegar a tener tanta información. ¿Por qué creen que hay personas que se dice que tienen el don? Pues todos tenemos el don, pero no nos han cerrado, no nos han hecho sentir malos, no nos han hecho sentir que estamos locos, que hablamos con los amigos imaginarios, y entonces eso nos permite tener una mayor claridad, eso nos permite tener mayor confianza en nosotros y que lo que nosotros vamos diciendo, lo que nosotros vamos sintiendo, por supuesto es correcto. Pero cuando nosotros todo el tiempo estamos del no, pero me van a hacer algo y demás, por supuesto que estamos poniendo como muchas barreras que no nos permiten poder recibir. Entonces, algo que me encantó en esta clase es como del nada es más poderoso que tú. O sea, no hay nada más poderoso que ni siquiera un demonio, que una entidad, que un fantasma, que un espíritu chucarrero, porque también algo es cierto. Y yo les voy a platicar una experiencia que yo tuve. O sea, muchas de las referencias que nosotros tenemos de los fantasmas, pues son de las películas de terror, de las películas de todo este cine kitsch, creo que se le llama, no, cine gore. Entonces, pues desde ahí todo el tiempo estamos como con este miedo, ¿no? Es como del híjole, y si me pasa, y si me encuentro al muerto. Y aparte todas estas historias que nos han contado, pero cuánto de estas historias realmente pues están muy aderezadas, ¿no? Y entonces cada vez que las aderezamos, pues ¿qué pasa? Que únicamente es como por poner un ejemplo, me fui y conecté o vi a una amiga y entonces que le está yendo súper bien, ¿cuántas veces es él? Pero vi a fulanita y le está pasando terrible, ¿no? Hay personas que así lo hacen. O le está súper bien, pero yo veo que tiene algún tema ahí con el marido o con la familia o con la suegra y es como lo aderezamos. Entonces este tema de entidades, por supuesto que tiene muchas cosas que están ahí atoradas, pero el chiste es irlas quitando. ¿Y cómo la vamos quitando? Bueno, precisamente en esta clase nos van explicando todo esto, cómo funciona y nos dan herramientas para poder liberar tanto a los demonios como las entidades. Pero hay algo bien padre, que todo nos quiere contribuir. Y contribuir significa es dar y recibir. No significa es dar y tomar. O sea, porque pues ya estás quitando, ¿no? Entonces es como
Cuando nosotros nos contribuye algo, por supuesto que nosotros estamos dando, pero también nosotros tenemos la oportunidad de recibir para que nos ayude en nuestra vida, para que nuestra vida sea grandiosa, para que nuestra vida sea contributiva, para que nuestra vida sea expansiva, gloriosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que las entidades también nos ayudan. Yo les iba a platicar dos historias, bueno, tres. Una que tiene que ver con lo que Andy me pregunta. Una vez en una sesión, precisamente viene un cliente para no revelar su identidad y su anonimato. Y me dice, y viene precisamente para leer los registros y demás. ¿Y qué pasa? Que entonces noto que había una presencia ahí, una entidad. Y entonces yo le digo, oye, ¿tú conoces como a un chavo? Le digo, ha de tener como unos 30 y tantos años. Como que tiene el pelo de determinada manera, es como de tenía la piel blanca, tiene como muchos tatuajes. Y me dice, sí, me dice, es un gran amigo, es un gran amigo y lo extraño mucho. Le digo, ¿cómo? Le digo, pues es que está aquí, me dice que ya no te preocupes, que él está bien. Y me dice, ¿cómo? Pues es que lo llevamos buscando 15 días. Y entonces ahí fue donde le revelaron precisamente que su amigo había trascendido, ¿no? No me voy a meter en elaborar toda la historia precisamente para respetar esta parte del anonimato, pero en ese momento la entidad se presentó. En otro caso, las entidades siempre nos quieren ayudar, siempre, no solamente la de los seres trascendidos, que es lo que yo enseño en el taller de registros 2, porque podemos tener contacto con ellos, podemos saber si están bien, podemos saber si necesitan algo, si requieren que hagamos algo para estar bien o dar un mensaje a su familia y demás. En otro caso también yo tuve una sesión con una clienta en donde estaba mala de salud, falleció y entonces atendí a una de sus amigas y entonces cuando viene es como del yo rompo en llanto y yo decía como ¿por qué? O sea, pues si tengo una sesión normal, ¿no? Y me dice la amiga de mi ex clienta y me dice, ¿de quién te estás acordando? Más bien me dijo, ¿qué mensaje te están dando? Y ahí fue donde yo activé y es como te vienen a decir esto. Y entonces era esta clienta donde le vino a transmitir un mensaje, ¿no? Entonces las entidades a lo que yo iba antes es que las entidades siempre, bueno, no siempre, pero hay muchas entidades que nos quieren contribuir. Y contribuir es esto, ¿no? Oye, diste lo mejor en mi vida, me ayudaste demasiado, me encantó todo lo que vivimos o lo que aprendimos o lo que estuvimos juntos. Y entonces hay entidades, por supuesto, que no quieren colaborar, que son como que son los demonios. Pero yo les voy a compartir algo de lo que yo amé de esta clase. Y es que los demonios los alimentamos por nuestros juicios. Cada vez que nosotros nos estamos diciendo es que no puedo, es que no sé, es que no se me va a dar, es que soy un imbécil, es que soy un estúpido, es que siempre me va mal con el amor, todos esos juicios, los demonios, es como del, carnita, porque eso se convierte al final en miedo, eso se convierte al final en una frecuencia baja, por así decirlo, y entonces, ¿qué creen que les gusta comer a las entidades? No sé si ustedes vieron la película de Harry Potter. Creo que a partir de la 3 es de donde salen los dementores, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos dementores? Pues precisamente que los dementores, ¿qué hacen? Pues vienen y se comen, ¿no? Parte de toda la luz, y se alimentan de los miedos. Eso sí lo dicen en Harry Potter. Entonces, ¿y qué pasa? Que cada vez que los estás alimentando con tus miedos, por supuesto que todo el tiempo pues los estamos alimentando porque nosotros les seguimos diciendo, oye, pues es que no puedo, pues es que es difícil, pues es que es complicado, etcétera, 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 ¿saben? Y entonces, imagínate que te das la oportunidad de dejar de juzgarte y todos los demonios se irían de tu vida. Esa es la manera más fácil y más sencilla, pero no todos estamos dispuestos a... ok, vale. Tin, tin, tin. ¿Cómo estás, Carolemos?
Espérenme. Se hace más ancho el pelo. No, el pelo no se hace más ancho, ellos, pero el tubo de luz, que es un tubo energético, sí se hace más ancho. Apenas me pasó que en mi oficina comenzaron a tirar cosas y hacer ruidos. A una amiga me pidió una lectura y cuando terminé me llegó el mandarle el mensaje de otra persona y era su esposo e hijo. Después que habían trascendido y después de eso dejaron de hacer ruido en mi ofi. Claro, por supuesto, porque si tú te das cuenta, las entidades tratan de llamar la atención de alguna manera de nosotros. Es como cuando nosotros decimos, es que con los ángeles percibo aquí que me está percibo que me da como este sonidito, este bzzz, ¿no? O que siento campanitas, o que huele de manera distinta, a veces a vainilla o a rosas, y sabemos que son los ángeles. Pero las entidades también tienen ganas de comunicarse. Entonces, aquí lo más importante, por supuesto, es prestarles atención para ver cómo las podemos ayudar, porque también nos ayudan a nosotros. Eh, Podemos saber nuestro nombre cósmico, astral, espiritual o cósmico, no sé cuál es el término. Sí tenemos un nombre cósmico, sí podemos conocerlo a través de una sesión de registros akáshicos. Abrimos tu libro de vida y ahí podemos conocerlo. Tu alma, que diga cuántas veces has venido al planeta Tierra, número de vidas pasadas, dones, talentos, etcétera, ¿vale? Saludos, Edgar Valadez. Nos vamos a ver pronto. Entonces, las entidades siempre nos quieren ayudar. Yo en algún momento, ay, bueno, hoy pasó algo, hoy todo pasó. Facebook no pasó, TikTok no funcionó, ya se me apagó el teléfono. Cuando hablamos de entidades, las entidades luego se ponen chistosas y jocosas. Así es que espero que por lo menos aquí me logren dejar terminar la sesión en live en el Instagram. Entonces, las entidades, como yo les decía, yo les iba a platicar este relato. Yo en algún momento fui a ¿cómo se llama? A un retiro en Teotihuacán. Ustedes saben, para los que no estén en la Ciudad de México o en la República Mexicana, Teotihuacán es un lugar arqueológico donde están las pirámides del Sol y de la Luna, en donde hubo muchos sacrificios para ofrecerlos a los dioses, pero también pues es un lugar en donde hay tanta energía, tanta energía. Entonces yo me he dado cuenta que las entidades cuando se quieren comunicar conmigo, a veces no siempre, yo les decía que es como el estornudo, o a veces siento como agujitas en la cabeza. Por eso si ven luego cuando estoy en los lives, tiendo a rascarme la cabeza y no es porque tenga convención en sí, sino es porque las entidades es como del yo quiero, no es Mercurio retrógrado. Bueno, también puede ser, pero qué tal que las entidades aquí andan haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, pues yo no me protegí, se me hizo fácil, tuvimos una sesión y cuando tuvimos la sesión abrieron portales, utilizaron obsidianas y demás, hizo todo un show y entonces yo en esos momentos yo de verdad yo tenía contacto, eso fue hace como 1 año y medio, creo. Tenía contacto yo con los pleiadianos, con los de Orión, con los arturianos, con los ángeles, con los arcángeles, con mis ancestros. Yo los sentía a todos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que obviamente pues tuvimos el ritual y demás, terminó. Y entonces ahí dentro del ritual dijeron, ¿quién quiere hacer rapé? Rapé es como un tabaco que te lo ponen por las fosas nasales y lo que hacen es te lo empujan a presión a través como de una cerbatana, por así decirlo. Y entonces lo que hacen es que haga el efecto y que abra y extienda la pineal. Cuando yo estaba ahí, a mí me dijeron, no lo hagas, no lo tienes que hacer, más bien no lo necesitas hacer, porque los ángeles nunca te van a decir no lo hagas. Entonces a mí me dijeron, no lo necesitas hacer. Y entonces me ofrecieron y yo, no. ¿Y qué pasó? Que entonces iban pasando y yo dije, ay, ¿cómo no? Pues si esta es mi última vida, yo les he comentado que yo he dicho que esta es mi última vida. Y entonces yo les dije, ¿cómo no? Pues si esta es mi última vida, ni modo que no lo venga y lo pruebe. Pues ahí Fausto va y entonces Fausto le pone la cosa esta, pues sí, me expandió de más, porque yo veía como muchos colores, o sea, yo veía
como los colores muy intensos. Pasó, ya como que no tuve ninguna otra sensación, pero ¿qué pasa cuando utilizamos este tipo de drogas o de medicina ancestral? Pues lo único es que quitamos nuestro velo de protección. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente pues me quedé al descubierto. Y obviamente pues vinieron y tomaron vinieron y se metieron entidades, porque precisamente pues si uno está cubierto, pues vienen y tomaron las entidades. Entonces ya cuando llegué a casa yo ya estuve muy mal y entonces vinieron unos amigos y me ayudaron precisamente a retirarlas. Pero ahora precisamente todo esto me ha ayudado y me llevó a tomar esta clase hablando con las entidades, porque realmente nosotros tenemos más mitos y tabús con las entidades que información sobre cómo liberarlas o cómo quitarlas o cómo facilitarlas se le llama. Entonces, si nosotros nos diéramos cuenta que realmente es más el miedo que nos meten que todo lo que nosotros podemos hacer, nosotros estaríamos en otro punto de conciencia, ¿no? Y sobre todo, esta parte que yo les he compartido del si no hubiese juicio de nosotros, no habría ninguna entidad que estuviese dentro de nosotros o que nosotros le abriéramos la puerta. A mí me recordó tanto este ejemplo, esta anécdota de Jesús cuando se va al desierto por 40 días y que Jesús es tentado, ¿no? Y que al final, ¿qué fue lo que pasó? O sea, lo que nos dice la Biblia, o sea, Jesús se mantuvo en su centro, Jesús estaba en oración, en meditación con Dios, y que entonces, pues así como venía el diablo y demás, o el demonio o Satanás, pues no lo tentó, pero no tuvo el efecto que él hubiese querido, porque Jesús sabía bien quién era y Jesús sabía que tenía un propósito mayor, ¿no? Que el venir y ser sometido o tentado por el demonio. Y entonces nosotros, ¿cuántas veces somos tentados? Y tentado no significa de la lujuria o el sexo o el dinero, porque yo siento que no va por ahí, pero cuántas veces somos tentados nosotros mismos a ver lo peor de nosotros. Y eso es donde está realmente el verdadero meollo. Porque si yo no veo mi potencial, que es lo que yo les he dicho todo el tiempo de que necesitamos reconocer nuestro potencial, o nuestra luz o nuestra potencia, y todo el tiempo nos estamos haciendo chiquitos, patéticos, limitados, pues cómo no los demonios van a estar ahí apegados de nosotros como sanguijuelas. Es como el ya se me pegó uno, ya se me pegó el otro, ya se me pegó el de atrás, ya se me pegó el de acá. Y entonces todo el tiempo estamos únicamente juzgándonos y viendo lo peor. Decía mi madre que le tuviéramos más miedo a los vivos que a los muertos. Pues es que la verdad sí, Lau. O sea, sí, yo sentí las entidades que estaban adentro, pero en algún momento las sacamos, ¿no? Y yo en ese momento me encomendaba a los ángeles y demás, y bueno, se pudieron sacar. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos mentando madres en el coche? ¿No? ¿Cuántas veces vamos criticando a todos los que van al lado, a la familia y demás? Y entonces todo eso, pues obviamente es este alimento que nosotros les estamos dando. Y cuando nosotros les estamos dando, ¿qué es lo que ellos quieren? Pues más. Y entonces es como si uno le fuera a decir al otro, oye, aquí hay bastante carnita, vente para acá. Entonces, si ustedes ven, hay lugares en donde pues se siente bastante energía densa y que ahí cuando van, imagínate cómo están las iglesias. Yo por eso de verdad amo las iglesias por todo el arte que hay, por toda la estructura que tienen, pero no me gustan las iglesias en sí porque cuando te hablan de pecado, cuando te hablan de miedo, cuando te hablan de que tú eres el culpable, que tú eres todo esto que nos hablan en las iglesias y en las religiones, por supuesto que imagínate cuánta energía densa hay ahí. ¿Por qué creen que en las iglesias se la pasan limpiando con el copal? Pues claro, porque pues eso está lleno de dolor, de tristeza, de miedo, de culpa, del ya se me murió tal familiar, pero es que ya la corté, es que, ¿no? Y todo lo que han de escuchar los sacerdotes, del ya lo maté, ya la violé, ya le tal, que se queda eso ahí impregnado. Y entonces esos demonios pues llegan, van y se siente el ambiente bien pesado y alguien que diga, híjole, sí, necesito un demonio para seguir cargando mis culpas. Y como los demonios es como del, ay, qué bueno, mira, porque yo quiero, y de ahí se pescan.
Que se te peguen las entidades te puede causar dolor, por ejemplo, dolor de cuello, sí, claro, porque al final pues es una energía, puede darte incluso ansiedad, muchas personas cuando son alcohólicas o cuando son drogadictas, imagínate cuántas entidades tienen pegadas, muchísimos. En los cines también yo veo muchos, sobre todo en las pelis tristes, sí, sobre todo en las pelis tristes y todas las pelis de miedo, porque imagínate cuántas veces se asustan. Y si el miedo es el alimento de los demonios o de muchas de las entidades, pues imagínate todo el tiempo que gritan, todo el tiempo que se asustan, todo el tiempo que andan conjurando cosas que no sabemos si realmente son o no son, pues obviamente estamos ahí activando todo eso, ¿no? Pero yo como les decía, aquí el tema es no hacer relevante todos estos puntos de vista o mis puntos de vista, sino que al final es darnos cuenta que no hay nada más potente que tú. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que tiene cuerpo? A una entidad o a un demonio le costará muchísimo hacerse notar, ¿no? Sí bajará a lo mejor la temperatura, sí se podrá ver como una neblinita o medio borroso por aquí, sí podrá tener a lo mejor la casa humedad, pero ¿cuánta energía requieren las entidades para poder manifestar todo eso? O sea, no es de que la casa tenga humedad de la noche a la mañana, tienen que pasar muchos meses o muchos años, ¿no? Entonces imagínate toda la cantidad de energía que requieren para poder hacer esa manifestación física. Pues acá si nosotros tenemos un cuerpo, pues es más fácil desplazarnos, correr y demás. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder? Nosotros. Y si nosotros nos damos la oportunidad de no juzgarnos, de ver lo mejor de nosotros, de reconocerlo lo mejor de nosotros, pues entonces no necesitaríamos alimentar a ningún demonio, a ninguna entidad, y por supuesto que sí, muchas entidades nos colaborarían. ¿Cuáles son las entidades que nos pueden colaborar? Imagínate los ancestros. ¿Cuántos ancestros? Yo he tenido muchas sesiones en donde, oye, tu abuelita está aquí y te dice que te ama y que ella te acompaña, pero es que yo no la conocí, pues no importa que no la conozcas. Tu abuelita está acompañándote, o tu bisabuelita, o tu tía fulanita, o el bebé que perdiste, o yo qué sé. Y entonces, a partir de esas entidades nos contribuyen, ¿no? Los árboles, los duendes, los gnomos, las hadas, las sirenas, que aunque estos últimos no los podemos ver físicamente, energéticamente existen. Entonces son entidades que también nos contribuyen, ¿va? Entonces, aquí es darnos cuenta que nosotros somos más poderosos porque tenemos un cuerpo y que cualquier entidad que pueda vivir en tu casa, que pueda estar en tu trabajo, cómo la puedes disipar o cómo la puedes facilitar, solamente háblale. Es como del muchas gracias, ya me di cuenta que estás aquí, pero ya no requiero que sigas aquí conmigo. Te agradezco por todo lo que has hecho, te agradezco por todo lo que me has dado, por lo que me has ayudado, por lo que me has hecho ver, pero hoy te dejo ir. Entonces, agradécele y despídela. Tú eres el que tienes más poder. Imagínate los centros penitenciarios, si es lo que yo les iba a decir, los centros penitenciarios, eso está lleno. ¿Por qué creen que la gente no se reforma? Porque, pues si llegas y tienes algún pensamiento de culpa, de represión, etcétera, con eso, pues más se activa. Apenas fui por mi trabajo y cuando sales, hasta el aire se siente diferente, el calor se siente diferente, por supuesto, ¿vale? Mi agua me daba miedo, que la veía seguido, hasta que le pregunté que qué hacía y me dijo que me estaba ayudando a buscar algo. Y cuando encontré una buena pareja, ya no vino tan seguido. ¡Qué increíble! Qué increíble, muchas gracias por compartirlo. O sea, muchas veces nosotros no sabemos toda la trascendencia que tienen las entidades, que también entidades hay con cuerpo y sin cuerpo, ¿no? Una entidad, como yo les decía, los celulares, o yo también soy una entidad, el alma es una entidad, el cuerpo es una entidad. Entonces, todo nos quiere contribuir, pero necesitamos quitar el miedo. Necesitamos quitar todo aquello que esos juicios, esos miedos que hemos hecho. Alguien en la tarde me dijo, oye, es que quiero que me ayudes porque quiero que me quites a todas las entidades. Y algo que necesitan saber es que todos tenemos entidades. Todos, todos, todos. O sea, hasta el alma es una entidad. Imagínate. Entonces, yo les digo, si yo vengo y les quito todas, imagínate todas las entidades que tienes que te están ayudando.
O sea, imagínate a lo mejor, en este caso mi mamá, mi abuelita, mi abuelo, eh, la conexión que yo tengo con las sirenas, con los ángeles, entonces los quitaría de mi vida. Entonces mi vida se haría como muy plana, por así decirlo, o sea, ¿dónde quedaría la magia? ¿No? Y ahí es donde necesitamos reconocer que estas entidades nos van a ayudar, entonces que no todas las entidades son malas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que hay entidades malas o entidades que no nos están contribuyendo? Pues precisamente porque nos hacen sentir, lo percibimos, nos da angustia, nos da miedo, nos da preocupación, nos da inseguridad, y que eso ya lo traemos arraigado ya desde hace mucho tiempo. Pero a mí una vez me dijeron que cuando llega una entidad que te espanta, que la corras con groserías. Entonces, no, eso no es verdad. Pues es que, imagínate, o yo como lo veo. Imagínate que los aliens, imaginemos, los aliens tienen un idioma, ¿no? El que ustedes quieran, porque no sé ni siquiera cómo sea el idioma. Tienen un idioma que normalmente se comunican telepáticamente. Telepáticamente, que es a través de la energía, ¿vale? Entonces imagínate que tú le digas de groserías. Y es como si, y lo digo con todo el respeto del mundo, no lo digo con el afán de ofender ni de peyorizar a nadie, pero imagínate si ellos se comunican telepáticamente porque no, o sea, no tienen esta parte del lenguaje hablado como nosotros, es como si le estuviéramos diciendo groserías a una persona que es sordomuda. Nos podrá entender porque a lo mejor leerá la boca, pero si se comunican de manera telepática y yo les digo groserías, ¿tú crees que si les dices groserías ya se irán? Se las puedes decir si quieres, pero yo digo que no, o sea, al final es tener este entendimiento del si te causa alguna sensación extraña, incómoda, pues eso significa que es una entidad que no te está contribuyendo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a nadie nos gustaría que nos dijeran o que nos hablaran con groserías, o por lo menos a mí no, ¿no? O sea, yo en su momento dije, yo era bien lépero en su momento, me lo quité. Porque en algún momento los registros me dijeron que cuando decimos groserías baja la vibración. Pero bueno, cada quien. Ese es un punto de vista mío. Y podipoc. Y entonces, imagínate que si tú eres amable, tú eres cordial, pero firme, y entonces le dices a la entidad, yo no te voy a ayudar. No tienes que ser grosera. Yo el año pasado, ay no, el año pasado no. Sí, el año pasado que me fui a Oaxaca, pero a Oaxaca Centro, este, cuando yo llegué a Monte Albán, automáticamente me bajé del camioncito y así yo empecé a sentir, pero agujas en todos lados y en todo el cuerpo. Yo ya sabía que iba a estar el lugar denso por el lugar arqueológico que es. Pero yo en ese momento yo no perdí mi paz, tampoco fui como que me puse la manta, ni me hice tanto show, ni me llevé el copal, ni nada por el estilo. ¿Y qué hice? Yo les dije, ¿saben que no vengo a trabajar? No vengo a trabajar ahorita, no voy a ayudarles, no vengo aquí a resolverles la vida, no voy a dejarlas pasar por mi tubo de luz y yo necesito que me dejen venir a vivir mi vacación. ¿Ok? Se enojaron, por supuesto, porque yo terminé arañado de las piernas. Ya llevaba unos shorts. Y entonces, pues por eso me di cuenta, me empezó a dar comezón y ya cuando me di cuenta ya estaba rasguñado. Entonces, pero se fueron. Como yo les decía, nadie puede con tu potencia, excepto si no la reconoces. Y si no la reconoces, por supuesto, que pues entonces te hace chiquito y las entidades van a poder más que tú. ¿Vale? Así es que a lo que voy con el siguiente punto es, ok, dense cuenta que ustedes son más potentes que las entidades. Esa es una. Que todos los puntos de referencia que tenemos han sido a través de películas y que esas películas nos han dado más miedo que otra cosa. 3. Dejen de juzgarse para que los demonios se vayan. Ese es el mejor antídoto. Y por último, antes de que yo tomara esta clase, yo lo estuve pensando por 3, 4 meses. Porque es una clase cara bueno,
que es caro, ¿no? Es una clase que para mí en ese momento era cara, es una de las clases más caras que yo he pagado. Y no se los digo para decir, ay, wow, sino para que a lo que voy es, yo pregunté, ¿esta clase me va a ayudar y me va a contribuir? Y la respuesta era sí. Y yo pregunté, ¿esta clase me va a ayudar a expandirme y a seguir ayudando a las personas? Y la respuesta era sí. Entonces, en algún momento, por supuesto que me daba miedito pagar $1,400, pero cuando estuve ahí en la clase, me di cuenta que fue una gran experiencia, que las herramientas que ahí te comparten son súper fáciles y súper sencillas, que no tenemos que estar aquí utilizando el copal y el romero y la sal y el incienso y el humo y el círculo de fuego y nada de eso. Y que conoces a más personas, que tu vida se enriquece tanto. Y a lo que quiero ir es, permítanse invertirse en ustedes mismos. Aunque no se dediquen a lo que yo hago, aunque ustedes tengan cualquier tipo de trabajo, oficio, negocio, inviertan en ustedes, en cualquier cosa que a ustedes les haga feliz. No tiene que ser esta clase, no tiene que ser, como yo les digo, lo que yo hago, pero permítanse invertir en algo que les guste, ¿no? En algún seminario, en algún taller, porque lo que hace es que esto te expande más. Y cuando te expande más, te abres a infinitas posibilidades. Entonces, ¿qué tiene que ver eso uno con lo otro? Que precisamente los talleres y los cursos también es una entidad. ¿Por qué? Porque también tiene energía. Entonces, yo por eso les digo, vengan conmigo al taller de registros si es que les late, vengan a la clase de barras, vengan al taller de ángeles, porque se van a dar la oportunidad de conocerse más a ustedes. Y cuando ustedes se conocen más, ¿qué pasa? Quitamos estos velos absurdos del no puedo, del es que es difícil, es que mi mamá me dijo, es que mi papá no me ve, es que no hay nadie para mí, etcétera. Y entonces quitamos todas estas barreras y cuando le quitamos las barreras, ¿qué pasa? Abrimos la puerta y entonces el universo nos empieza a mandar tantas cosas lindas, increíbles, potentes, magníficas, que hacen nuestra vida más extraordinaria. Yo le decía a alguien en la mañana, no necesitamos nada para ser felices. O sea, si ustedes se dan cuenta, no necesitamos el celular, no necesitamos el reloj, no necesitamos el coche, no necesitamos la computadora, no necesitamos el viaje, no necesitamos la vacación. Pero son cosas que si las añadimos a nuestra vida se hacen grandiosas. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente nuestra vida se expande. No sé si a ustedes les ha pasado, por lo menos yo cuando viajo es como del ves otras cosas, ves otros panoramas. Yo la primera vez que viajé a Nueva York me cambió la vida totalmente. Porque era como ver tantas culturas, tantas lenguas, tantas razas, tantos idiomas en un solo punto, en un Starbucks, que yo decía, esto es muy loco. Y entonces imagínate todo lo que te nutres energéticamente, no solamente físicamente, no solamente emocionalmente, no solamente con todo lo que comes, lo que ves y demás, sino con todo lo que estás cargando energéticamente. Y esas también son entidades. Entonces imagínate que vas y te vinculas con todo. Y todo es con esas energías que no están disponibles en nuestro país o en nuestra ciudad, y que eso nos va a ayudar a crear nuevos escenarios, nuevas perspectivas, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de ver los negocios, de ver las parejas, y que eso nos va a ayudar. Entonces, también los talleres, las sesiones, conocer a nuevas personas son entidades. Y todo nos contribuye, pero necesitamos quitar nuestros miedos, necesitamos quitar nuestras barreras, necesitamos quitar todos esos puntos de vista en donde me van a hacer algo, me van a juzgar, en donde no me van a recibir, en donde no me siento suficiente, en donde veo solamente es que me está juzgando, es que me está criticando, y entonces a partir de ahí pues no estás recibiendo, ¿no? Y si no recibimos, pues es como del el universo viene y te quiere dar, y es como del no, ¿para qué? Si yo les dijera de la manera en la que llega luego a veces el dinero a mi vida, de verdad que es muy loca. Pero es como yo les he dicho,
necesitamos aprender a recibir, o sea, recibir viene desde el cumplido, recibir viene desde la flor, una galleta, desde una manzana, y es permítete recibir. Recibirlo no significa que te lo vas a quedar, significa que yo veo si me sirve o no me sirve y yo lo paso, ¿no? Pero lo recibo. Entonces, el dinero también es una entidad y el dinero es donde tenemos mayor carga. ¿Por qué? Porque si no tengo el dinero, porque si tengo preocupaciones, porque si no tengo el dinero, pues obviamente no puedo pagar y entonces no me siento suficiente y son tantos puntos de vista que entonces si tengo el dinero, la familia me va a ver como alguien más y entonces me van a excluir del sistema. O si yo tengo mucho dinero me van a secuestrar, o el dinero está maldito y entonces por eso la familia ha perdido terrenos, herencias y demás. Son tantas cosas tan absurdas que si nosotros nos damos la oportunidad de quitar todo eso, sería mucho más fácil. Entonces, date la oportunidad únicamente de empezar a quitar esos puntos de vista. ¿Y cómo los puedes quitar? Hoy te voy a dejar una herramienta. Y esta herramienta es interesante punto de vista. ¿Qué significa esto? ¿Qué tal que nosotros no hacemos nada relevante y todo lo convertimos en un interesante punto de vista? Es decir, imagínate que vas a una cena, que vas a una reunión, a un café, a un date o lo que quieras y que la otra persona te dice es que el gobierno es la peor porquería del mundo. Y entonces en tu interior solamente dices, interesante punto de vista que tiene el punto de vista que el gobierno es una porquería. Entonces no lo conviertes en algo relevante, o sea, es como es la nubecita, pasa la nubecita y la dejo ir. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no lo hacemos un interesante punto de vista? Que todo el tiempo entonces es como del sí, es el peor el gobierno y cuántas muertes y cuántas no sé qué y entonces la inflación y el déficit. Y entonces ya juzgamos. Y yo vuelvo al punto del juicio. Y cuando yo pongo el juicio, por supuesto que hay algo bueno y hay algo malo, pero como bien decían, o sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, no necesitamos enjuiciar, porque ¿quién nos dio el puesto de venir y ser el verdugo de la vida de los otros y de la de nosotros mismos? Entonces conviértelo todo en un interesante punto de vista, ¿no? Es que esa vieja es bien chismosa, interesante punto de vista que él tiene ese punto de vista que esa persona es chismosa. Cuando tú te des cuenta es que está bien caro, interesante punto de vista que yo tengo el punto de vista que es muy caro, ¿no? Porque pues imagínate, le preguntamos a alguien que haya tomado clases de 50,000 pesos, de 100,000 pesos, de 250,000 pesos, mi clase pedorra de $1,400, pues por supuesto que no va a ser barata. Pero cuando lo ponemos bajo el ojo, donde juzgo, entonces es como es muy caro o es muy barato. Entonces, permítete convertirlo todo en un punto de vista. Un punto de vista no enjuicia, un punto de vista no ve más allá y solamente lo deja pasar. Un punto de vista lo que hace es que me trae más expansión. ¿Por qué? Porque entonces no ando viendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y el punto de vista te permite estar en la neutralidad. Y si tú te permites ver en estas técnicas, por decir Joe Dispenza, lo que nos habla es de estar en el constante observador cuántico. ¿Y cuál es el observador cuántico? Pues que precisamente es aquel que es cuando entramos en la mente inconsciente, es cuando entramos en esta parte meditativa y entonces en donde estamos como en la pantalla en negro. Y entonces es como reviví esta historia, pero ¿qué pasó con esta historia? Me dolió. Puedo entender que hubo dolor, sufrimiento y demás, y que entonces ahí nos permite únicamente no juzgar la historia, sino solamente comprenderla y aceptarla. Y si ustedes ven en todos los lives, yo siempre les digo, necesitamos aceptar la historia. O sea, así fue. Era lo que se tenía que vivir. Entonces, lo que nos permite esta herramienta es que, no me tengo que ir a meditar para entrar en esta parte de el observador cuántico de la neutralidad, sino que automáticamente lo empiezo a hacer consciente.
Y esa es una gran maravilla, ¿no? Porque no tengo que esperar meses, años, días, experiencias a que pase la experiencia y que yo vea cuál era lo que tenía que aceptar, sino en este momento empiezo a ver que todo es un interesante punto de vista. Entonces, lo tienes que hacer mentalmente, no lo tienes que hacer verbalmente. Y entonces cuando estés con tu jefe, cuando estés con la pareja, cuando estés y algo te bote, que veas que no te está gustando, ese es un punto de vista que te gustaría considerar como un punto de vista. ¿Va? Él es caro, él es barato, él es que es malo, es que es buena, porque los juicios positivos también siguen siendo juicios. Entonces, ¿qué tal que te conviertes en la neutralidad? ¿Por qué? Porque imagina que tú dices, es que esta pluma es la máxima, es lo mejor, es lo más grandioso. Tú que sabes que hay plumas más increíbles, que hay plumas más sofisticadas, tú que sabes que hay plumas que no chorrean la tinta o que tienen un trazo perfecto. Entonces cuando algo lo llevamos a es lo máximo, es lo mejor, ¿qué tal que estamos excluyendo cosas que son más magníficas? Y que entonces por quedarme con esto que es lo mejor, ya el universo no nos lo va a dar. ¿Vale? Así es que permitan que en sus vidas las entidades les contribuyan. Y pídanle a las entidades, ¿a quién le puedes pedir? A los árboles, a las hadas, incluso a las entidades les puedes decir, universo, mándame a todas las entidades que quieran contribuir en mi vida. Contribuir, como ya les dije, es en las dos vías. Entonces, dense chance, platiquen con las entidades que quieran contribuir. Si no van a contribuir, pues, ¿para qué les van a dar la bienvenida? ¿Vale? Y espero que les haya servido este live. Muchas gracias por darme la oportunidad de platicarles mi experiencia. En algunas ocasiones durante sesiones de Reiki llegan entidades de los clientes, pero los ayudan y es hermoso. Por supuesto que sí, porque todo, o sea, la energía nos quiere contribuir, pero nosotros con nuestros miedos es como del ¿qué tal que siento algo? ¿Qué tal que me van a dar un mensaje y no es bueno? ¿Y qué tal que y nos armamos tantos escenarios que no es real? Una persona que te tiene envidia puede ser una entidad. Sí, la persona es una entidad. O sea, el alma de la persona es una entidad. El cuerpo de esa persona que tiene esa alma es una entidad. Es una entidad, ¿no? La silla, el coche, todo es una entidad. Entonces, todo es una entidad. Solamente quédense con eso, ¿vale? Ya fuera de las entidades, bueno, hay entidades que son contributivas y no contributivas, y las no contributivas pueden ser espíritus o pueden ser demonios, ¿vale? Entonces, no se achiquen, permítanse ver su potencial, dejen de juzgar, dense chance de no juzgarse. Y esto es como una carrera en el día a día. O sea, del chin, ya me caché de que ya me estoy juzgando. Ok, pues en los próximos 10 segundos no lo hago. Y luego en los próximos 10 segundos elijo no volver a hacerlo. Y en los próximos 10 segundos elijo volver a no juzgarme. Y no pasa nada. O sea, no te tienes que culpabilizar ni afligirte porque ya te juzgaste. Solamente es un entrenamiento. Mientras más lo vas haciendo, por supuesto que más funciona. ¿Vale? Nos estamos viendo dentro de 8 días. Ahora sí que espero que los equipos electrónicos funcionen y que las entidades me ayuden. Así es que tengan una excelente y bendecida noche. Y antes de irme, quien guste participar, este sábado y domingo 10 y 11 de septiembre tengo taller para convertirse en angelólogo. Presencial de 9 a 6 de la tarde ambos días. Sábado 24 de octubre, clase de barras, por supuesto. Y 8 y 9 de octubre, taller de registros akáshicos online y presencial nivel 1. ¿Vale? Así es que si gustan, mándenme un mensajito. Yo encantado de responderles, les doy toda la información. ¿Y qué más es posible? Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense, bonita noche.